Bueno, vamos a dar inicio a la explicación del ejercicio número 2, perdón, de la actividad número 3, que se titula Calculadora de gastos mensuales en Python. Este aplicativo tiene dos archivos principales, el main.python y las funciones.python. Y aparte tenemos la documentación en el README, en el cual pues podemos ver la descripción, las funciones, las funcionalidades, todo con respecto al aplicativo, todo cargado directamente en el GitHub. Vamos a iniciar por la parte de las funciones, ya que en el main estamos importando las funciones como tal, para que sean llamadas en las determinadas opciones que el usuario va a utilizar. Entonces, en el archivo funciones tenemos inicialmente una lista vacía de gastos, el cual nos va a servir para ir almacenando todos los gastos que el usuario va a ir agregando. Tenemos la función, la primera función, que es agregar gasto, el cual cuenta con tres variables principales, la cual son categoría, que está asignada es un input, el cual le va a visualizar al usuario que ingrese la categoría del gasto como tal. Descripción, al igual, con un tipo de input, ingrese la descripción del gasto. Tenemos monto, que también está con un tipo input, pero este está con tipo float, que le indica al usuario que ingrese el monto del gasto. Esto nos va a llevar a una concatenación de la información en donde la variable gasto se va a almacenar de forma string lo que viene siendo lo que ingresó el usuario en categoría y así sucesivamente en descripción y en monto. Acá ya llamamos la lista de gastos y vamos a agregar lo que ingresamos en gasto con un punto append que nos va a ir agregando cada ítem de forma final en la lista de gastos. O sea, lo va a dejar al final. Cada que lo agreguen, cada ítem que agreguen lo va a dejar al final. Y para finalizar, esta función tiene un print que nos va a indicar gasto agregado correctamente. La siguiente función es eliminar gasto, el cual va a traer otra función que es ver gastos, que ya la vamos a explicar, el cual va a funcionar de forma de que cuando el usuario elija esta opción nos va a traer un desplegable de la lista como tal de los gastos. Por eso es que está llamando la función ver gastos. Ya la explicamos en un momento. Eliminar gasto funciona inicialmente con un if en el cual va a mirar que no haya información vacía en gastos, o sea, si no hay información vacía en gastos, perdón, si hay información vacía en gastos, nos va a dar un return y nos va a devolver al menú principal. También estamos manejando un type except en donde si utiliza el except, que es un value error, va a imprimir, por favor ingrese un número válido. Esto con la finalidad de que si el usuario coloca una opción del menú o de los que quiere eliminar que están en ver gastos que no es válida, no se le va a bloquear, sino que por el contrario nos va a regresar para que el usuario tenga otra opción, otra oportunidad, perdón, de ingresar este valor. Acá estamos manejando una variable num, el cual está asignada a un input de tipo entero o int, que le dice al usuario que ingrese el número del gasto a eliminar. Como les indicaba anteriormente, pues lo primero es que se le va a visualizar el listado de los gastos y acá le está diciendo de ese listado, dígame cuál es el número que quiere eliminar. Acá está haciendo en el if else, está haciendo la validación en el cual él va a revisar que ese número que colocamos en la variable num esté dentro de los parámetros, es decir, tiene que estar tiene que ser menor o igual a 1 o tiene que ser menor o igual al length de la lista gastos, o sea, de la cantidad de elementos que tenemos en la lista gastos como tal. Para esto, cuando se cumpla en el if, nos va a, bueno, vamos a tener una variable que es gasto eliminada y esta está asignada a la lista gastos que se va a eliminar con el punto pop el número que colocó el usuario a partir del -1. Es decir, si el usuario colocó 1, él nos los va a colocar en el índice 1.
no en el índice 0 de la lista como tal, ya que sabemos que las listas empiezan desde el índice 0, sino que va a empezar desde el índice 1 para que el usuario le quede mucho más fácil eliminar lo que quiera eliminar de la lista. Para esto, entonces tenemos gasto eliminada que nos va a servir para este print. En este print tenemos un formato de tipo string en el cual va a llamar al gasto eliminada. Pues tenemos acá un string que nos dice gasto y va a llamar del gasto eliminada, que ya es el ítem que llamamos como tal anteriormente, que está asignada desde la lista gastos, y nos va a traer su categoría y nos va a decir eliminado. Si no, nos va a indicar que el número que colocó el usuario es número inválido. Listo, continuamos con la función ver gastos. Esta función, también como en la anterior, tiene un if que nos va a validar si no tiene información en la lista gastos, nos va a indicar no hay gastos registrados, para evitar que el usuario se salte el menú y si no ha ingresado información desde agregar gasto, no nos vaya a ingresar desde eliminar o ver o cualquiera de las demás opciones. Previamente tiene que sí o sí hacer cargar o agregar un gasto. Y si no, pues nos va a dar un retorno. Esto nos va a mostrar un título, un print a modo de título que nos va a decir lista de gastos y nos va a hacer un for en el cual nos va a traer por cada iteración del gasto que estamos colocando anteriormente en agregar gastos. Nos va a traer la enumeración de forma consecutiva en la lista de gastos a partir del número 1. Esto para que en el print, con el mismo formato que pues, nos indicó el profesor, o bueno, nos enseñó el profesor, por cada iteración nos va a traer de forma organizada la información de la siguiente manera. Entonces, del gasto que estamos colocando en agregar gasto nos va a traer su categoría, del mismo gasto nos va a traer la descripción y del mismo gasto nos va a traer el monto. Y para finalizar, esta función nos va a dar un print en blanco o en vacío para dar un tipo de salto de línea y que sea un poquito visualmente más fácil de digerir. Tenemos la función ver resumen por categoría. La idea es que acá solo nos traiga por cada categoría cuánto dinero o cuál es el total de ese dinero que tenemos por cada una de las categorías. Para esto estamos manejando otra lista vacía que es resumen junto con la misma lista de gastos. Entonces tenemos la misma validación de información en la lista gastos que ya la conocemos, no creo que haya necesidad de volverla a explicar. Y acá tenemos un for en el cual va a comparar o va a iterar gastos en la lista gastos. ¿Para qué? Para que en categoría nos va a asignar de la lista o del índice que está en gasto, nos va a traer la información de la categoría para que nos organice un listado por aparte por categoría. Asimismo con el monto y nos va a traer del mismo gasto, nos va a traer el monto. Acá en el if else nos va a traer en categoría, nos va a traer en la lista de resumen, nos va a ir agregando. Si ya tenemos en esa categoría información, solo nos va a agregar lo que viene siendo el monto. Es decir, si ya tenemos la categoría, qué sé yo, gastos médicos, ya solo nos va a agregar lo que viene siendo el monto de ese siguiente gasto que estamos agregando. Si no, él va a crear en resumen la categoría y le va a asignar el monto de esa categoría como valor inicial. Y tenemos el print que nos dice resumen de gastos por categoría a modo de título. Acá nos va a traer la categoría y el total en el resumen que tenemos todo ese listado de listado como tal. Y nos va a formatear en el mismo formato que hemos manejado anteriormente. Con un print nos va a traer categoría y nos va a traer el total. Y el punto 2 es el que nos va a traer los dos decimales que necesitamos. Y listo, acá por esta parte ya tenemos un print en vacío que nos va a dar un salto de línea.
Y por último tenemos la función calcular total del gasto. Tenemos la misma validación de la lista de gastos, en donde nos va a indicar que si no hay nada, pues no tenemos gastos registrados. Eso ya creo que está claro. Y tenemos una variable total, el cual se le va a utilizar la función suma, que va a tomar en el gasto, va a llamar la clave monto, y esto a su vez va a traer del gasto en la lista gastos, para formatearnos en el print total de gastos del mes. Nos va a traer el total, lo mismo con los dos decimales. Ya lo vamos a ver en práctica, el funcionamiento del aplicativo como tal, y vamos a pasar por la parte del archivo main. Como les había indicado al inicio del video, esto importa las funciones del archivo funciones.python, y empezamos con la función del menú. Acá tenemos un bucle while que va a funcionar de forma infinita para que al usuario no se le vaya a terminar el aplicativo en cierto momento, más que cuando él le dé en la opción de salir. Como pueden ver, acá tenemos el print, el primero, que es el menú a modo de título, y las demás opciones como agregar gasto, eliminar gasto, ver gastos por categoría, calcular gasto, total de gastos, perdón. Seguido de esto tenemos una variable que va a estar asignada a un input, que le va a indicar al usuario que seleccione una de las opciones que previamente ya visualizó. Por eso es que queda esto de forma infinita. Y según la opción que el usuario escogió, ya con un if else, tenemos la ruta que va a elegir el aplicativo, que va a tomar el aplicativo según el operador de igualdad. Si, un ejemplo, elegimos el 1, él va a tomar el 1 y va a tomar la función llamada previamente importada de funciones y va a llamar agregar gasto. Así sucesivamente con el número que escoja el usuario, siempre y cuando esté dentro del listado que le indicamos anteriormente. Si él le da en la opción número 6, ya él nos va a botar un print, un mensaje que nos va a decir salir del programa, y va a hacer un break que ya va a cerrar el programa como tal. Si él escoge una opción que no está dentro del while que mostramos anteriormente, perdón, él nos va a dar un print que le va a decir al usuario opción inválida, intente de nuevo. Y para finalizar ya tenemos la misma función menú para poderla volver a ejecutar. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Acá lo llamamos al programa Python. Listo, tenemos el menú principal. Entonces vamos a agregar un gasto con la opción número 1. Ingrese la categoría del gasto. Vamos a darle hogar. Listo, y una breve descripción. Gastos mensuales del hogar. Listo, y le vamos a dar un monto. Vamos a decir cualquier valor, 550.000. Vamos a agregar otro con la misma categoría. Hogar, gastos por comida. Y le vamos a dar cualquier valor. Vamos a agregar otros dos, creería yo, con otras categorías diferentes. Digamos, transportes. Y uno, vamos a agregar el último. Listo. Ahora vamos a tratar de eliminar con la opción 2.
él nos va a desplegar con la función ver gastos y nos va a indicar que seleccionemos uno de esta lista. Entonces en este caso elijamos, qué sé yo, el 3. Listo, y vamos a volver a revisar vamos a revisar el listado como tal, no lo hemos revisado. Entonces en la opción 3 podemos ver que ya no está. Vamos a eliminar otro. Entonces vamos a eliminar el 2. Entonces vamos a eliminar el 2, la opción 2, y nos pide cuál vamos a eliminar. Dijimos que el 2. Vamos a volver a revisar y ya no lo tenemos. Entonces vamos a mirar ahora los gastos por categoría. Solo nos debe traer la categoría y el monto por cada categoría. Si la categoría está repetida, nos debe hacer una suma de todo el valor como tal. Entonces acá tenemos por categoría. Vamos a agregar un valor extra a la categoría varios para que nos sume a los 25.000 pesos. Entonces vamos a agregar uno a varios, que es cualquier cosa, y le vamos a decir, pongámosle otros 25.000 pesos. 25.000 pesos. 25.000, listo. Y vamos a mirar por categoría. Como pueden ver, acá ya las está sumando. Ahora vamos a dar al número 5, que es calcular total de gastos. Acá nos debe salir un totalizado de todos los valores que tenemos en el aplicativo. Entonces, número 5, y nos da el total. Listo. Y por último, le vamos a dar salir. Y listo. Esto sería el programa de calculadora de gastos mensuales.